noticias aquí en el Flash Informativo y ya está con nosotros, le damos la bienvenida a Alejandro Pegoraro de Politicón Chaco. Gracias por compartir esta mañana con nosotros. No, por favor, gracias a ustedes por la invitación. Bueno, queríamos hablar ayer se conoció los datos de la inflación, la verdad que era esperado un poco el resultado, pero un resultado difícil. ¿Cómo lo vieron ustedes? Porque también hubo un análisis, como es habitual, de Politicón Chaco. Bueno, en primer lugar, era esperable que la inflación sea nuevamente de doble dígito, como lo había sido en agosto. Pero la sorpresa de alguna manera es que estuvo por encima de las proyecciones. Nosotros vemos, en general se estaba estimando que la inflación de agosto era la más dura porque era el mes del impacto fuerte de la devaluación post-paso. Sí. En septiembre entendíamos obviamente que todavía continuaba ese reajuste de precios a partir de la devaluación, pero que podía terminar con un número inferior, que iba a ser un impacto un poquito menor al que tenía en agosto. Obviamente que el resultado terminó siendo inverso, 12,7 fue a nivel nacional en septiembre, había sido 12 en agosto, 12,4. Entonces eso de alguna manera verifica la situación de que el acomodo de precios de septiembre fue tal como se esperaba, pero hubo otros factores que influyeron en que sea todavía más fuerte el ajuste final en el índice de precios. En la región particularmente tuvimos el caso inverso, tenía un pico de 14,2% en agosto, que había sido un catastrófico, sí, y pico histórico, récord histórico. Bueno, descendió al 13%, sigue siendo un nivel altísimo, se vuelve a ubicar por encima del nivel nacional, cosa que es problemático, pero sobre todo en el NEA lo más relevante y lo más preocupante en este sentido es que en la división, cuando uno analiza los rubros, digamos, dentro del índice de precios, la que más creció fue el de alimentos y bebidas no alcohólicas con 15,1%. Entonces, es la división, el rubro que naturalmente es el que más golpea en términos de los hogares menores ingresos, los hogares más vulnerables, obviamente la capacidad de compra de la canasta básica que tenemos en la región particularmente, y es el aumento además más alto para ese rubro, para la división de alimentos en toda la historia de que se mide el IPC del NEA. Entonces esto de alguna manera es como el dato dentro de los datos que conocimos ayer, porque pone o acelera, mejor dicho, una situación problemática en términos sociales, que deriva justamente de los problemas que tenemos económicos. Y hay un dato específico nomás que vale la pena mencionar, que dentro del rubro de alimentos, la carne, por ejemplo, en septiembre creció 20,2%. ¿Cuál es el problema? Que en agosto ya había crecido 25%. Entonces vos tenés el bimestre agosto-septiembre un incremento de la carne respecto a los meses previos de casi 50 puntos. Con todo lo que la carne significa para el hogar de los argentinos, ¿no? Para la canasta alimentaria, en términos nutricionales y hasta incluso en términos simbólicos, la importancia cultural que tiene la carne en nuestra dieta. Entonces, bueno, naturalmente todo esto vuelve a demostrar una situación que está lamentablemente descontrolada, y que el problema es que cuando antes, hace unas semanas atrás, decíamos agosto iba a ser muy problemático, septiembre también, pero iba a empezar a tender a una desaceleración a partir de los datos de octubre, noviembre, diciembre, tuvimos dos cuestiones. Primero, la fuerte emisión monetaria que el Estado Nacional realiza por la batería de medidas que tomó este último tiempo para poder financiarla, que vamos a verla quizás en enero o febrero, los impactos, pero también lo que pasó esta semana respecto al dólar blue. Porque si bien el dólar blue no rige la totalidad de los precios de la economía, sí lo hacen gran parte de ellos. Y también el movimiento de la gente. Exactamente. Ya hemos tenido esto antes de las PASO. Ustedes recordarán cuando también hubo 2-3 días de fuerte disparada del blue, que después se trasladó a precios. Sí. Bueno, ahora pasó lo mismo. Superó los 1.000 pesos, después bajó un poquito, creció casi 200% en 3 días, 200 pesos en 3 días. Entonces todo eso vamos a volver a verlo cuando conozcamos los números de octubre. Entonces el mes de octubre, que creíamos que iba a traer un poquito de calma a una situación que de por sí es conflictiva, bueno, todo indicaría que no, y que vamos a volver a seguir teniendo niveles muy altos. Sí, octubre me imagino que también, bueno, allí sí se espera que la situación esté complicada. Y en referencia al año pasado, ¿cómo vieron este índice interanual? Bueno, 139% llegó en el NEA, récord histórico también desde que se mide la inflación regional, y también, bueno, a nivel acumulado, es decir, en lo que va de enero a septiembre ya superó el 100%. Es la primera vez desde que se mide el IPC del NEA, es la primera vez que supera el 100% tan solo en 9 meses. Y a nivel nacional, que pasó lo mismo, es la primera vez desde la hiperinflación de Menem, que llegamos al 100% en 9 meses del año.
Entonces, todos los niveles comparativos son conflictivos, el mensual, el interanual y el acumulado. El NEA, de hecho, a nivel acumulado tiene el segundo crecimiento más alto, únicamente detrás del NOA. En el interanual también, el NOA lidera 141% y el NEA 139%. Entonces, en todos los niveles comparativos está complicado la región, dentro del panorama general, que ya es de por sí problemático. Así que, lamentablemente, las perspectivas no son alentadoras. Hay todavía mucho por procesar de lo que pasó, como este mes de octubre que fue vorágine, y lo que obviamente resta para noviembre y diciembre, y por supuesto que el lunes 23 de octubre vamos a venir ya con otro panorama. Se resuelva o no la elección, es decir, se gane primera vuelta o haya balotaje, porque en cualquier caso hay un mensaje político en el medio que naturalmente la economía lo toma. Todos queremos que se normalice, que se armonice la situación. Lamentablemente, en esta disputa electoral hay algunos jugadores que no están de acuerdo con esa idea de tranquilizarla, entonces también echan un poco más de leña al fuego. Pero bueno, la realidad es que se requiere que desde la política se intente dar soluciones a la economía, porque cuando vos tenés problemas económicos podés tener herramientas económicas para solucionarlo. Ahora, cuando vos tenés una situación argentina que es prácticamente estructural, con problemas tan profundos de la economía, la política es la única herramienta que termina de resolverlo, con acuerdos, con consensos, obviamente con toma de medidas, pero que tengan una espalda política de fondo. Entonces, como hoy está descontrolado eso, y al mismo tiempo las herramientas económicas que tenés como gobierno nacional también están descontroladas o ya no son eficientes, y tenés esta situación que estamos viendo ahora que está marcada por la incertidumbre. Y además una relación así entre política principalmente y economía. Y teniendo en cuenta lo que vos decías también, este descontento generalizado de los otros candidatos hacia algún candidato que, bueno, hay una denuncia y vamos a ver qué sucede con respecto a esto, pero tranquilizar un poco lo que es por lo menos hasta las elecciones, ¿no? Lo que siempre nunca hay que perderlo de vista es que la economía en general, y sobre todo cuando vemos la macroeconomía, es un sistema que en el fondo se rige por expectativas, por incertidumbres y por confianza. Sí. Entonces, vos podés tener a los economistas más brillantes, pero si todos ellos te aceleran las incertidumbres, no le tenés confianza y demás, o hay una situación donde vos justamente estás viendo para todos lados cómo tenés qué decisión tomar, entonces naturalmente todo se desequilibra. En un contexto argentino en donde el peso pierde cada vez más su valor, en donde bueno, la inflación hace mella los ingresos, en donde obviamente que una buena parte de los hogares argentinos no pueden consumir lo que deseen o lo que deberían. Todo eso requiere que la política sea el que ponga los frenos a las expectativas y a partir de ahí empezar a intentar construir algo nuevo. El fogoneo de estos días no tiene ningún rédito positivo a eso, y lo único que colabora es en lo que un candidato particular dijo, que él quería básicamente que reviente una bomba para poder sobre la bomba reconstruir. Obviamente que en el medio hay personas, digamos, entonces estamos siempre hablando de confianza, expectativa, estadística, indicadores, datos, pero después tenés personas atrás que son los que padecen esa situación. Entonces, hoy más que nunca, aunque el clima no sea apropiado para eso, porque estamos a 7 días, 5 días de una elección, si la política no frena esas expectativas, y bueno, vamos a pasar momentos muy duros. Obviamente que, como te decía, la cuestión no es llegar al 22, la cuestión es que pasa el 23, y cómo a partir de ahí se reacomodan justamente estas situaciones. Y sobre todo si es segunda vuelta, porque tenés un tramo largo de vuelta que entre tiras y aflojes de candidatos. Esperemos que todo el tiempo que pasa hasta que asuma un nuevo gobierno, sea quien sea, la política entienda que la economía no se va a arreglar si justamente desde el gobierno, oposición y dirigentes ponen un poco de manto de calma, y sobre esa calma empezar a intentar reconstruir lo que se rompió en Argentina, que es los sistemas económicos, la institucionalidad y la confianza de la gente. Bueno, según los datos, estamos en el país, más allá de las regiones, es el que peor índice está. Estamos así como Venezuela, podemos decir. Esto se está hablando hace bastante tiempo. Sí, hace varios meses, incluso en agosto particularmente, Argentina tuvo un nivel de crecimiento mensual más alto que Venezuela. Sí.
En septiembre todavía no vimos ese dato en particular de otro país. En el top del mundo estamos terceros, cuartos, alternando a veces segundos. O sea, vivimos una situación que la Argentina ya es crónicamente inflacionaria. Y que otros países del mundo resolvieron hace mucho tiempo y nunca volvieron a cometer los errores que la Argentina cometió hace 15, 20, 12 años. Entonces estamos de vuelta en esta espiral. Pensemos que la inflación que tuvimos ayer, hay países que la tienen en 1 año y medio. O sea, que conocimos ayer en un mes, mejor dicho, la tienen en 1 año y medio. Me acuerdo cuando hubo un mes que celebramos, no me recuerdo si era febrero o marzo, celebrábamos que tuvimos 6%. Sí, abril creo que fue. Abril, sí, y Paraguay tiene 6 al año. Sí. Estados Unidos tiene 3,5 al año. Sin Estados Unidos, volvemos a la región, Chile, Paraguay, Uruguay. Los países ya superaron la inflación. Nosotros en la Argentina tenemos una cultura política, económica, cultural, de usar herramientas económicas que te llevan a la inflación. Y obviamente con un sistema que está debilitado, por eso es que hay lugar a las especulaciones financieras, porque la especulación surge ante un hueco que alguien deja. Ese hueco lo suele dejar el gobierno, o el uso de instrumentos que vos sabés que es pan para hoy y hambre para mañana, y por lo tanto los movimientos especulativos se generan, no porque los argentinos o los empresarios sean lo más malo del mundo. Sí. Para no quedar atrás también. Tienen un contexto en el cual usan, algunos dirán para bien, para mal, como fuese, ¿no? Pero usan alternativas que tienen, y esas alternativas terminan perjudicando el escenario general del país. Pero, repito, nadie tiene la culpa y todos tenemos la culpa al mismo tiempo, si lo pensamos desde la sociedad por un lado y de la política por el otro. Así que a nivel mundial, seguramente cuando terminemos de conocer los datos del mundo, estaba Venezuela, estaba Sudán también, que teníamos el top 3 ahí alternando. Pero bueno, seguimos estando, aunque no estemos tercero, segundo y estemos quinto o estemos décimo, sigue siendo gravísimo. La situación es difícil. Sí. Gracias, Alejandro, gracias por venir. Por favor, gracias a ustedes. Hablamos con Alejandro Pegoraro de Politicón Chaco, bueno, analizando un poco